Amigos de Full Ritmo, desde París, en nuestro primer viaje literario. Vamos a detenernos aquí en el restaurante Machu Picchu, porque aquí vamos a conversar con el gran poeta peruano Carlos Henderson. Él reside en París desde hace muchos años. Vamos a comenzar esta entrevista con este hermoso verso que el poeta Carlos Henderson lo dedica al gran poeta peruano, al gran poeta universal César Vallejo. Gran César, gracias. Gracias me dan valor tus palabras. Me pregunto si detrás de estos versos no estás tú. Lealtad al poeta. Don Carlos Henderson, muchísimas gracias por recibirnos y por su gentileza. Hace poco vi una declaración de usted en la que dijo: siempre como estudioso he buscado a los autores más difíciles, Cortázar y luego César Vallejo. El poeta Carlos Henderson, ¿qué ha descubierto y qué significa en su vida el poeta universal César Vallejo? Representa un ejemplo a seguir. Como poeta ha llegado a transformar el lenguaje. Es un poeta, César Vallejo es un poeta universal porque transformó la poesía española. Hizo regresar en las carabelas. En 1922 publica Trilce, ¿no es cierto? En Perú es apenas comprendido. En cambio, en 1930 se publica la segunda edición y los españoles se quedaron sorprendidos, tomaron en cuenta la transformación radical que hizo César Vallejo con el lenguaje. Yo creo que César Vallejo es universal porque habla de los problemas cruciales del hombre. Y yo discrepo de aquellos que dicen que es universal porque nació en un pueblito. No, yo creo que uno puede nacer en la Conchinchina, uno puede nacer en París, uno puede nacer en Londres, y si uno afronta los problemas que presenta el momento histórico y lo resuelve con audacia, como hombre y como artista, con su producción, haciendo no repeticiones, sino innovando. Yo creo que eso hace lo universal, porque esa obra queda porque el mensaje y cómo está hecho el mensaje es posible de que sirva también para otras generaciones. Por ejemplo, actualmente estamos en una crisis y Vallejo nos va a servir, nos sirve en estos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque él comprendió de que en momentos de crisis hay que ser auténticos, y no porque era hijo de India con abuelos españoles. No hay que ser racistas a la inversa, ¿no? Porque yo soy peruano, porque soy sambo, ya soy bueno. Porque soy cholo, ya soy bueno, puedo dar un mensaje muy interesante.
No todo el mundo en el África hoy en día, en China, son las personas motivadas por una necesidad de transformar las cosas, transformarlas de verdad, no de mentiritas, no para que digan, ay, qué simpático este señor. No, el hombre, si quiere hacer algo para que le satisfaga a él mismo y sentirse que está viviendo, y para poder comunicarse con los otros, tiene que abrirse. Y no solamente con la ideología. Lo digo yo porque mi generación de los años 60 estábamos con la idea de que todo era político, por ejemplo, ¿no? Y nos dimos cuenta de que habían otras cosas. Puede haber también un sentimiento profundo, como tenía Vallejo, un sentimiento profundo de cuestionamiento existencial, de permanente búsquedas, y que no tuvo jamás cortapisas para ir más lejos que sus propias posibilidades le daba, sabiendo él que tenía demasiadas posibilidades. Me estoy refiriendo que él fue uno de los primeros latinoamericanos que con sus propios medios fue a Rusia. En el año 29 va a Rusia. Él se prepara largamente para asumir el marxismo, que lo asume de una manera muy sui generis, jamás repitiendo, jamás porque estaba de moda. No, él tenía una necesidad. Desde sus primeros poemas lo vio José Carlos Mariátegui. Tenía una fibra, una fibra social, y que el momento histórico, ¿no? El momento histórico daba de que Rusia en esos momentos representaba algo interesante, y Vallejo fue a ver, pero desgraciadamente todo lo que Stalin formó, creó y destruyó fueron almas, y no solamente almas, sino un gran pueblo, millones de ajusticiados, millones de gente que los convirtió en pequeños burgueses, queriendo, bueno, una dictadura siempre es una dictadura, y Vallejo sabía de todo esto. Vallejo no era ningún ingenuo, él se preparó, estudió, y vivió en carne propia lo que significaba estar aquí en París en 1930, por ejemplo, cuando vino la ola de Wall Street, que fue en el 29, ¿no es cierto?, de Estados Unidos.
llegó la crisis después de un año aquí, pero también llegó muy fuerte. Por eso es que Vallejo no encontraba trabajo, porque los franceses tampoco encontraban trabajo. Si uno se pone a sacar cuentas cuántos artículos escribió Vallejo, ¿no?, de una manera sumamente sacrificada, sin tener grandes espacios, sin tener ni siquiera una máquina propia para escribir. Entonces es al hombre y al escritor a quien yo respeto. Por cierto, hay condicionantes. Por cierto, él viene de, como lo dice el estudioso William Roth, hay un sentimiento cosmológico que le viene del hecho de haber sido un andino, y que es fuerte la cultura andina, por supuesto. Estoy recordando que una vez a un gran músico, un músico de primera, dijo: la mejor música popular en el mundo es la música andina. Entonces sí, tenemos grandísimas posibilidades, pero por favor, quedemos en que porque somos indios, porque somos mestizos, porque somos zambos, ya lo tenemos todo, y lo de caras blancas no valen nada. No, yo estoy en un París que cada día prendo la radio, voy a una mediateca, ¿no?, y me quedo sorprendido por la creación que hay, ¿no? Porque además en este pueblo de París, recordemos la comuna, ejemplo de un verdadero agrupamiento de hombres que defienden la especie humana, que quieren una gran utopía. Muy bien, don Carlos Henderson. Usted en el año 1976 publicó el libro Ahora mismo hablaba contigo, Vallejo. Y una parte del fragmento dice: la poesía es algo más que conjetura o coyuntura. Es sopesar las palabras, aquello tan concreto que son los sentimientos. La pregunta es: ¿Vallejo ha influido en la realización de sus poemas? Oh, muchísimo. El primer poema que yo publiqué, creo en el año 1962, ya tiene el sello, la impronta de Vallejo. Ha sido posiblemente una imitación, como somos legiones de poetas que dependemos de Vallejo. Querrámoslo, no lo querramos, Vallejo abarca tantas facetas, ¿no?, que por donde nos vamos a topar con una de sus posibilidades, una de sus realizaciones. Muy bien, y en Poemas Humanos, Génesis y modo de producción ascetética, refieres que su hipótesis que en Poemas Humanos se puede destacar un conflicto ideológico. ¿Por qué? Un conflicto ideológico porque Vallejo comenzó a dudar de que lo que estaba pasando en la URSS, la Unión Soviética, no era lo justo, ¿no? Tiene
pequeñas notas en sus cuadernos, donde muestra de que él se cuestionaba, por ejemplo, en el año 36, un rojo mata a un rojo por quedarse con una imprenta. Bueno, ahí se está refiriendo a las refriegas que había en la República. Vallejo se daba cuenta de que los comunistas eran autoritarios, que se enfrentaban a los del PUN, los trotskistas. Alguna gente dice de que posiblemente Vallejo haya tenido algo que ver con el trotskismo. En fin, hay bastante cosas por estudiar, ¿no? Y por favor, no nos quedemos en repetir cosas que ya se saben. Comencemos a estudiar, comencemos a imaginar que esos años eran terriblemente difíciles, que si alguien se atrevía a pensar con cabeza propia, lo mataban. Algunos poetas, escritores dicen que la novela puede ser mala, pero pueden ser tremendamente entretenidas. Pero en la poesía, ¿es mala o es buena? ¿Qué opinión tienes al respecto? Que la poesía tiene que ser buena, si no, no es poesía. Y la poesía es buena por el trabajo sostenido con el lenguaje, ¿no? Si se coge lo que está en el aire y uno lo convierte en palabras, en sentimientos, lo que todo el mundo está sintiendo, el poeta con sus antenas lo recoge, lo formula de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el poeta se entrega a eso, su vida es eso, su vida es para escribir, para tener los ojos abiertos frente a la realidad, frente al mundo, para que cambie, pero no para asumir etiquetas de decirme yo soy de izquierda, yo soy y salud, ¿no? Y caviar y champán, no. Yo tomo tomo porque el vino es excelente para la salud, ¿no? Despierta los sentidos, pero no para reunirme con mi gueto, no. Nosotros somos los más inteligentes, los más bonitos y los que nos publicamos, y mañana tú y mañana él, ¿no? Y lo demás quítense de lado para que yo me ponga. Entonces Vallejo, a pesar de cuantiosos estudios, sigue inagotable. Una vez en Londres, ¿no? Dije, Vallejo es nuestro Shakespeare. Y los ingleses me asintieron. Van a pasar esta generación, la mía ya está pasando. Otra generación, y generaciones de generaciones, y Vallejo va a seguir
viviendo, va a seguir emocionando, ¿no? Y va a seguir abriéndole los ojos y los sentimientos a la gente. Eso es lo que lo hace universal. Don Carlos Henderson, usted es presidente de la Asociación de Amigos de César Vallejo aquí en París. ¿Cómo y para qué surgió esta asociación? Ha surgido porque aquí en Francia, desgraciadamente, no tiene el sitio que debe ocupar, ¿no?, Vallejo. A Vallejo, cierto, lo conocen, lo respetan muchísimo los poetas y los estudiosos de la literatura, en fin, pero frente a un Neruda, por ejemplo, ¿no?, con todo el respeto a Neruda, no vamos a hacer ahora la confrontación, además que las generaciones jóvenes ya han decidido por Vallejo. Bueno, precisemos, aquí cada quien conoce el nombre de Pablo Neruda, pero no el nombre de César Vallejo. El hombre del común conoce el nombre de Pablo Neruda, pero no conoce a Vallejo. En cambio, yo creo que si uno lo lleva a un gran teatro, que es lo que pienso hacer en las afueras de París, gente que no tenga mucha formación, pero que tenga algo de vivo, ¿no?, como ser humano, y asista. Creo que si le presentamos a Vallejo como debe ser, es decir, con una lectura profesional, bien trabajada, en fin, todo el mundo puede comprender a Vallejo. Eso es, todo el mundo puede comprender a Vallejo, porque a pesar de tener un trabajo sumamente formalizado, gracias a que en cada poema está innovando, está haciendo cosas increíbles con el lenguaje, pero hay la emoción, y como está hecho con un lenguaje que tiene su base en el lenguaje hablado, entonces todo el mundo puede sentirlo. Comprenderlo ya es otro cantar, eso es tarea para los críticos. ¿Y qué requisitos exige para formar parte de la Asociación de Amigos de César Vallejo? Ser una persona con los ojos abiertos. Muy bien, ¿y qué significa para usted París? París para mí significa la gran oportunidad de conocer poetas de primer orden. No quiero citar, pero sí tengo esa suerte, ¿no? Eso serían mis condecoraciones, digamos, que poetas de primerísimo orden de la poesía de hoy día, la poesía francesa, algunos sean corresponsales conmigo, otros sean amigos. Cuando los invito a que vayan a
homenajear a Vallejo lo hacen sumamente felices porque saben que están rindiendo homenaje a un poeta que está a las alturas de un Paul Celan. Paul Celan fue uno de los poetas rumanos que escribía en alemán, que renovó toda la poesía alemana, lo mismo que hizo Vallejo. Vallejo renovó toda la poesía española. Después de Vallejo ya nadie pudo escribir como antes, ¿no? Los españoles hoy en día, un poeta grandísimo como es Antonio Gamoneda, confiesa la influencia de Vallejo. José Ángel Valenti, desgraciadamente desaparecido ya hace 5 o 6 años, era un gran admirador de Vallejo, ¿no? Y bueno, hay infinidad de españoles que le están sumamente reconocidos a Vallejo, porque Vallejo dejó un gran libro que cantó la República Española. El libro es España aparte de mí este cáliz. Quizás uno de sus más grandes libros, pero tampoco puedo afirmarlo de una manera rotunda. A lo mejor van a venir nuevos estudiosos que están ya diciendo que Trilce es lo más importante en Vallejo. Sé que los más jóvenes, los estudiosos más jóvenes, están abocados en el estudio de Trilce. Y bueno, hablando de la Asociación Vallejo, en el mes de noviembre se va a presentar, se va a celebrar el 90 aniversario de la publicación de Trilce en la Casa de México de la Ciudad Universitaria de París. Y en noviembre, eso es el 16 de noviembre, y en enero en la Maison de América Latina, en la Casa de América Latina, y que ya estoy recibiendo la confirmación de la participación de figuras dentro del campo de la poesía verdaderamente de primer orden. Para finalizar, ¿el poeta Carlos Henderson viene alcanzando la felicidad en su trabajo literario? Actualmente estoy trabajando fuerte, actualmente me siento feliz. Podría decir que siempre he tenido una visión trágica de la vida, pero al final está mi comienzo. Actualmente estoy bifurcando hacia la alegría, me parece. Ojalá que no me esté mintiendo a mí y que sea cierto. Crucemos los dedos. En todo caso, sí, estoy cambiando para bien. Enhorabuena, don Carlos Henderson. Muchísimas gracias. Gracias a usted.